Comenzamos Visión Global. Hola, buenas tardes. Antes de conectar con México y Estados Unidos, repasamos, como todos los días, las noticias de interés del día. Sin sorpresas en política monetaria, el BCE mantiene los tipos de interés sin cambios y espera que las compras en el marco del PEC durante el actual trimestre contienen a un ritmo significativamente más elevado que en los primeros meses del año. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, reconoce que la inflación probablemente crecerá en los próximos meses debido a factores temporales. Esos factores desaparecerán el próximo año. Por otro lado, reconoce que hay indicadores de progreso económico, pero no han discutido el final del PEP. Dependerá de los datos, dice. Lagarde insiste en la necesidad de aprobar cuanto antes el paquete de medidas y seguir con las políticas fiscales nacionales. Asegura que políticas fiscales y monetarias son complementarias. La deuda pública suma 18.600 millones en febrero, marca nuevo máximo y se acerca al 120% del PIB, del Producto Interior Bruto. Registró un incremento del 1,4% respecto al mes anterior y roza ya el 1,36 billones de euros a consecuencia del mayor gasto y los menores ingresos derivados de la crisis por el coronavirus, según los datos del Banco de España. De los 1,36 billones, la mayor parte depende de la Administración Central, que mediante transferencias ha hecho propio parte del desequilibrio de las comunidades autónomas y de la seguridad social. En el último año, la deuda de las administraciones públicas ha crecido un 13,8% al sumar 165.256 millones a los 1,20 billones de euros del año pasado. El incremento de la deuda en febrero se debe al esfuerzo extra que ha supuesto los sucesivos estados de alarma y los reales decretos aprobados para paliar la crisis. Por otro lado, Eurostat confirma hoy que España cerró 2020 con un 11% de déficit, el mayor de toda la Unión Europea. Y el Tesoro coloca 5.253 millones de euros en bonos y obligaciones, finalizando así las emisiones correspondientes al mes de abril. Lo ha hecho cobrando más a los inversores a 3 años, pero ofreciendo una rentabilidad algo superior. En el título a 10 años, la demanda de las 3 referencias subastadas ha superado ampliamente los 11.600 millones de euros, más del doble de lo finalmente adjudicado en los mercados, lo que indica el interés de los inversores por los títulos españoles de deuda pública. La firma de hipotecas descendió un 7,5% en término interanual. Fueron un total de 460.605 hipotecas por un importe de 69.222 millones de euros. La cuantía es un 6,1% inferior a la del año 2019. Es el balance derivado de un año de medidas preventivas como resultado de la pandemia que claramente ha incidido en la evolución de la actividad hipotecaria. En el cuarto trimestre del 2020 los niveles presentaron un resultado positivo en términos trimestrales, un 9,7% más que en el trimestre anterior, aunque no se termina de afianzar la recuperación en términos interanuales. La cifra de negocios de la industria modera su caída en facturación anual al 5,5% en febrero respecto al mismo mes del 2020. La tasa es de 4,5 puntos superior a la de enero, menos 10%, y cerca de 35 puntos más moderada que el desplome histórico de abril del 2020, cuando la paralización casi total del sector durante la primera mitad de mes llevó a un retroceso de las ventas superior al 40%. Con este dato, la facturación de la industria encadena 12 meses consecutivos de tasas interanuales negativas. El ministro de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado este jueves que entidades financieras como CaixaBank y BBVA
que han anunciado ajustes de empleo deberían tener en cuenta las ayudas públicas que recibieron en la anterior crisis antes de acometer un ERE. La ministra Yolanda Díaz insiste también en que no es tiempo para ERE. BBVA ha presentado a los sindicatos su propuesta inicial para el expediente de regulación de empleo. El planteamiento pasa por recortar unos 3.800 empleos. Y es hora de conectar con nuestro compañero José Ricardo Rangel. José Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdón, creo que ahí está. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, público allá en España. Buenas tardes. Tenemos aquí el minuto, una disculpa. Bueno, pues iniciamos rápidamente, si quieres, con las breves, como siempre, del mercado de capitales. Aquí en media sesión, Manuel, les comparto rápidamente la pantalla, y es que el día de hoy tenemos un comportamiento muy raro, porque tenemos las principales bajas, estamos en terrenos rojos, en 0,05% a la baja, y esta baja la encabeza principalmente Gruma, mi querido Manuel, amigos allá de España, que es una empresa que se dedica a la transformación de todo el maíz. Como bien sabrán, el mayor consumo aquí en México pues son las tortillas, y si bien conocen algunos de allá de España y han tenido la oportunidad de comer tacos, pues se elaboran con tortillas de maíz. Y bueno, esta empresa se dedica principalmente a esa transformación, y es que el día de ayer, fíjate que dieron los resultados, y pese a tener un incremento de su flujo y un buen comportamiento de su EBITDA, pues estamos viendo que tiene una contracción de 6.98 abajo, y es pues básicamente la mayor contracción que ha tenido durante este año. Ahorita tenemos un comportamiento que yo creo que puede ser muy buena oportunidad para quienes estén interesados ahí en poder ver esta empresa como atractivo. La verdad es de que los fundamentales siguen siendo muy buenos, seguimos consumiendo maíz, y vaya, el hecho de la pandemia y esta reclusión que hemos tenido pues le ha beneficiado a esta empresa. Entonces pues es básicamente las breves del mercado, mi querido Manuel, y vámonos con nuestra querida invitada, por favor. Lourdes Mota Murguía, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel, en España. Ricardo, buenos días en México. Gracias por estar de nuevo aquí en Negocios Televisión. Bueno, la vacunación en México ya se está haciendo realidad, pero en concreto, ¿cómo está la vacunación respecto a los maestros? Bueno, los maestros ya se han empezado algunos a vacunar. La idea es que se abran pronto las escuelas, aunque no todos los padres ni los propios maestros están de acuerdo con eso. Déjame decirte que incluso en mi caso, yo soy catedrática en una universidad y doy clases de posgrado, pues me llegó ya el aviso de que pronto me vacunarían, pero seguimos con el tema de los médicos del sector privado, que no han sido vacunados, y en el caso de los del sector público hay ya en varias entidades federativas de la República quejas de que los médicos y el personal de salud no han recibido la segunda dosis que estaba programada. Entonces, bueno, hay la discusión de si realmente vale la pena que los profesores regresen a la escuela con los alumnos, principalmente porque te cuento que desafortunadamente ya se reportan varios casos de niños que han presentado cuadros graves y han tenido que ser intubados. Entonces los niños acudirían a clases sin la vacuna, y es muy probable que entre ellos se pudieran contagiar. Y bueno, esta discusión que te comentaba de que, bueno, ¿qué es más prioritario? ¿El regreso a clases o que podamos mantener al personal médico que está atendiendo todavía a las personas que se están contagiando en los centros hospitalarios? Lulú, esta disyuntiva entre que si es público y si es privado, a final de cuentas son médicos. ¿Cuál es el deber actuar en una estrategia, pues ahora sí sólida de cuidado de la pandemia, Lulú? A ver, no debería de haber distinción entre médicos privados y públicos de entrada.
¿no? La vacunación en México es un derecho, así está en el marco jurídico. Además, hace algunos años en la administración del presidente Peña Nieto se hizo una reforma a la Ley General de Salud, donde se fortaleció la vacunación como un derecho, porque estaba claramente como una obligación, y aunque es un derecho por cuestiones de tratados internacionales, esto se reforzó. Tú no puedes hacer distinción entre público y privado, a menos que hubiera una cuestión de riesgo, y lo cierto es que aquí el riesgo ha sido igual. Como tú sabes, hubo muchos hospitales privados que recibieron pacientes del sector público. Entonces ahora es un contrasentido, además de una clara violación de derechos humanos y constitucionales, el que no se les esté proveyendo de la vacuna a los médicos privados. No hay justificación alguna que quede. Porque además, sí, perdón. Sí, adelante, Lulu, perdón. No, porque además no hay otra opción. No hay porque por ahí se dice, es que los médicos privados ganan lo suficiente como para allegarse a sus propias vacunas, pero aquí en México no tenemos acceso a la vacuna más que a través del gobierno federal. Lulu, esto es importantísimo lo que nos dices, porque desde que empezó el tema de la vacunación se han dicho dimes y diretes de que si se puede comprar o no se puede comprar. Hoy por hoy en México, ¿puedo yo comprar una vacuna, Lulu? En este momento, no. No, y como ejemplo te pongo del control que se tiene, te pongo algo que pasó ayer. Ayer salió el gobierno del estado de Jalisco, a través del gobernador, a anunciar que se iban a vacunar a los médicos de establecimientos privados. Más tarde en el día tuvo que salir a decir que esto no se iba a hacer, mostrando incluso un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional, que ya habíamos comentado que están teniendo un papel en el cuidado de las vacunas, y señalando que en este momento esto no se podía llevar a cabo. Ese es el nivel de control que tenemos. O sea, las vacunas que llegan compradas por el gobierno federal, y es el gobierno federal quien decide cómo asignarlas. Oye, y la capacidad instalada, sobre todo, entiendo que desde que iniciamos la vacuna, más bien desde que iniciamos todo el tema de la pandemia, como tú bien dices, el sector público y privado, pues no había distinción y trataban tal cual a los pacientes. ¿Existe una capacidad ahorita, pues digamos, dentro del sector público, que pueda tener la capacidad actual para poder los médicos llevar, pues en dado caso que se registrara una nueva ola, tienen la capacidad del sector privado, perdón, el sector público? Bueno, a ver, la capacidad nunca está asegurada. De hecho, para situaciones de emergencia siempre se tiene considerado y existen los medios para hacerlo, que se pueda recurrir a los hospitales del sector privado. Ajá, es decir, que el Sistema Nacional de Salud actúe tanto con el componente público como con el componente privado. Si viéramos los números ahorita, parece haber una disminución de los casos, pero cuando platicamos con el personal de salud directamente nos dicen que no, que están recibiendo más casos. Ya decíamos la semana pasada que íbamos a ver un aumento de casos derivado del periodo vacacional de la Semana Santa y la Semana de Pascua, que es justamente en el que vemos la aparición ya de casos graves en niños. Estos niños lo que tienen en común es que se fueron de vacaciones con su familia. Ya este tema de los semáforos, que es una cosa, cada semana se mueven los criterios, y en algunos lados se supone que estamos en amarillo, ya todo el mundo lo ve verde, toman sus actividades, y lo cierto es que no, estamos todavía en medio de la pandemia, todavía el riesgo es muy alto, y bueno, pues ahora estamos viendo esto que se decía que no era posible que los niños, o era muy poco probable que los niños desarrollaran casos graves, y pues este es el resultado del periodo vacacional. Entonces, vamos, ahorita todavía existe la capacidad, pero no podemos garantizar que en caso de una nueva ola pueda el sector público atenderlo por sí mismo.
Lulú, ¿qué estaríamos viendo los próximos meses de nuevas estrategias? Incremento a lo mejor, o la pregunta en concreto sería, ¿tenemos ahorita la holgura con todas estas vacunas que han llegado para relajar las medidas, como tú bien dices, de estos semáforos en verde? No, porque, bueno, en primer lugar hay que hablar que, bueno, mucha gente a quien como tú sabes, están aplicando varios tipos de vacunas, lo que complica la estrategia porque, bueno, tiene que ser una estrategia distinta para cada tipo de vacuna. Entonces, primero, a quienes les ponen la primera dosis, pues esto no quiere decir nada. O sea, necesitan la segunda dosis y que pase un tiempo para ya tener la protección que da cada vacuna, que en ningún caso es del 100%. Entonces, ni siquiera después de que te hayan vacunado con las 2 dosis, en el caso de los biológicos que lo requieren así, podemos relajar las medidas. Te puedes enfermar. Claro que se reducen sustancialmente las probabilidades de que tengas una enfermedad grave, que tengas que ser intubado, que fallezcas, pero eso no quiere decir, ninguna vacuna garantiza que no te vas a enfermar. Entonces, medidas como la sana distancia, importantísimo, que lo hemos visto cada vez más, el tema de una buena ventilación de los espacios, o sea, incluso más que toda esta parte de limpieza que se impulsó al principio, y por supuesto el uso del cubrebocas es esencial, porque no, de hecho, muchos de los casos de defunciones que se han registrado en las últimas semanas son de personas que se aplicaron la primera vacuna, relajaron las medidas y adquirieron la enfermedad y obviamente todavía no tenían la protección necesaria y bueno, pues desarrollaron cuadros graves. Oye, finalmente, Lulú, hay un tema ahí y sobre todo en el tema económico que es el impacto. Algunas personas están diciendo, oye, hay que vacunar mejor a las personas que están más expuestas en la economía, sobre todo en la economía informal que mucho se lleva a cabo aquí en México. ¿Eso a qué nos podría llevar? Entiendo el apure económico, pero ¿cómo podría atentar eso a la estrategia de vacunación, Lulú? Bueno, primero hay que vacunar y eso debería estar clarísimo porque es la base de toda estrategia de vacunación al personal médico y al personal de salud. Ahí sí, y no solo el personal de salud, el personal administrativo que está en los hospitales COVID, públicos y privados. Eso es lo necesario. Si nos quedamos sin los soldados que están en la primera línea de batalla, no podemos hacer nada. A la población en mayor riesgo, sin importar cuál es su actividad económica, hay que hacerlo. Estamos viendo que ya se está teniendo grupos por edad, hay personas que ya han recibido sus 2 dosis, pero en este momento solo se está yendo a riesgo por edad, no por otras cuestiones como pueden ser personas que tienen, que usan inmunosupresores, que pueden tener alguna enfermedad, haber padecido cáncer, no se les está vacunando, pero de ahí, más que por a qué te dedicas, es por el riesgo. Ajá. No veo yo conveniente esta parte de regresar a dar clases, absolutamente no. Es cierto que las personas de la economía informal requieren ser vacunadas, pero después de que acabemos de vacunar al personal de salud, o en paralelo, porque tenemos muchas vacunas que están ahí en las bodegas. Pero, insisto, o sea, el personal de salud va primero. A mí nadie ha podido mostrar un criterio que determine lo contrario. Y bueno, esto debería de ser un entendido. Y ya lo último que pondría es que el presidente ya se vacunó con la vacuna de AstraZeneca y eso también se reflejó en el mercado bursátil. Manuel, creo que tienes una pregunta ahí, por favor.
Sí, Lourdes, nada, muy brevemente, a ver si me puedes aclarar dos cuestiones. En primer lugar, dices que bueno, me ha sorprendido mucho que los médicos de la sanidad privada no estén vacunados. ¿Qué argumenta el gobierno para que ellos no estén, para que no les pongan la vacuna? Y luego, en segundo lugar, dices que las vacunas que están llegando por ahora no son suficientes para bajar un poco las medidas. ¿Cuándo calculas tú aproximadamente que van a haber vacunas suficientes para luego bajar las medidas? Bueno, los criterios que se han argumentado para no vacunar al personal privado es que van de todo tipo y la verdad es que ninguno es racional. Desde el tema que decía que ellos tienen muchos mayores ingresos y se pueden proteger mejor, lo cual no justifica porque tampoco hay la posibilidad, ya decía yo, de adquirir la vacuna. Segundo, que el riesgo que tuvieron en sus hospitales fue mucho menor porque tenían mejor equipo, lo cual tampoco es justificación. Otro es decir que se ha determinado en general que por cuestiones de sus características, del riesgo, deben ir después de otros grupos, incluidos los profesores, como se decía, o la población que trabaja en la informalidad. Ningún criterio es racional ni tiene ningún sustento. Parecería ya una necedad y se traduce en la negación del acceso a un derecho, además a personal que trabajó apoyando al gobierno a atender a estos pacientes y en muchos casos sin cobrar. Entonces no hay ningún argumento válido, pero se ha escuchado de todo al respecto. Ahora, vacunas en este momento hay muchas. El tema es que al tratarse de tantos tipos de vacunas, porque se está aplicando la vacuna de Pfizer, está la de AstraZeneca, la de CanSino, la Sputnik, pues necesitas tener diferentes estrategias para cada una y la estructura que tenemos instalada no da para poder empezar o para poder desplazarlas en todo el país y poder empezar a aplicarlas. Entonces, esto es lo que se ha hecho más lento. Siguen llegando vacunas, pero digamos, la forma en la que se están aplicando no es la forma más rápida y no puede ser más rápida porque esta combinación no es, digamos, lo más eficiente considerando la infraestructura instalada que tiene el país. Entonces, digamos, se crea un cuello de botella, un embudo que impide que esas vacunas que van llegando, así como llegan, se vayan a aplicar. Perfecto, Lulú. Pues muchísimas gracias por tu opinión, como siempre, como experta en estratega de salud pública o doctora en este tema. Y pues muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Muchísimas gracias, Manuel. Buenas tardes. Gracias, Lourdes, Ricardo, por estar con nosotros. Buenos días y gracias a ambos. Gracias al público también. Gracias, José Ricardo. Gracias. Hasta mañana. Bueno, pues vemos ahora la entrevista que ha hecho nuestra corresponsal en Estados Unidos, Visila Bococo, que habla del criptoarte y las NFTs. No se pierdan a las 7, negocios de carne y hueso. Nosotros volvemos mañana. Buenas tardes. Adiós. Welcome to Global Vision. I am very happy to introduce you today Clyde Smith, and we're going to speak about crypto art, a concept that for some of us is really brand new. So we hope and expect that today we learned something about it. And I just wanted to welcome you to our space. Thank you. I really appreciate your interest. Thank you. So the first question is, who are you and what is your background? Well, currently I'm focused on crypto art and non-fungible tokens or NFTs, but
my art background goes back to studying dance in college, and then performing contemporary dance and performance art for a number of years in North Carolina in the US and in San Francisco primarily, as well as occasionally in other cities on tour. I was also writing poetry, and around 2000, I got online, started creating informational websites, and gradually started writing about the music industry. And at that time, file sharing was a big issue. It was really upsetting a lot of people. At the same time, some folks were adjusting to file sharing and finding new business models. And to be honest, the new part was always what interested me. I was always following what was emerging and cutting edge, particularly as it helped artists. And I was always interested in businesses that were helping musicians. And of course, now we talk about it more as creators because there's such a broad range of people creating art and media and going directly to their fans online. Now about, I guess 2018, after the first cryptocurrency crash, I started getting interested in that world. And I could see that crypto was a much bigger thing that would continue, that things crash. I'd been through the web crash, web stock crash in, I guess, 2000. So I'd sort of seen this before, and I knew there was a lot of exciting things ahead. So I started learning about crypto. That took me to Twitter and Medium, which is where a lot of the dialogue is happening. People are publishing things there. And in 2019, I discovered non-fungible tokens through CryptoKitties. A lot of people are familiar with CryptoKitties, and that's where we first started to get a popular audience for this and media awareness. And in the process, I found the crypto art community, which is a more specific group of digital artists minting their work as NFTs, and just found it to be a very inviting community, very supportive. And that's taken me into a whole series of projects, first related to crypto art and then to NFTs more generally. And what is for you exactly a crypto artist? Why do you define yourself like a crypto artist? What is that for you? Yeah, it's a weird sounding name, and we do have people that say you shouldn't use that name because it is kind of weird sounding, but and it's a little confusing. But crypto art has had, I would say, two phases. The initial phase a few years back really was more related to Bitcoin, and you had artists creating paintings and digital art and clothing that often featured a Bitcoin emblem, or that referenced ideas behind Bitcoin, the ideas about freedom and different concepts that that drew people to Bitcoin in ways that went just beyond a functioning digital currency. And so that was a very interesting phase. And I'm not sure, I can't really put a time frame on it, but that was when we first started to hear of crypto artists because of the theme of their work. When NFTs developed, basically through the Ethereum blockchain and smart contracts, the ability to take a digital art file and identify it and create a new market led to the idea of the crypto artist as someone who mints their art as an NFT. And for the projects I'm doing, that's my focus, is that definition. So tell us about your project, Crypto ArtNet. Okay, now Crypto ArtNet is
Essentially, it's a website that provides a directory of crypto artists. In 2019, I started getting to know the crypto art community on Twitter. And when the pandemic, actually at that point, I started making digital art because I wanted to participate as an artist. Hadn't really done that before. But then the pandemic rolled around. Suddenly we have some big chunks of time that we can use to our advantage. And I was thinking, wow, I should just make a lot of crypto art. But I also have this history of making informational websites, directories, that kind of thing. And so I asked a bunch of the artists I was talking to, hey, what do you think? We don't have a crypto artist directory. Is that something that would be worth doing? And they were all very enthusiastic. So in May of 2019, or I'm sorry, May of 2020, I launched Crypto ArtNet, initially as a directory of crypto artists. The listings are free. They're kind of like an enhanced link tree page. They have a much broader range of link options. Artists can link to, of course, their platforms for selling crypto art, but also to their portfolio. A lot of artists have merch shops where you can buy, say, a t-shirt with their art on it. They, of course, all are on social media in different places. So you have all those links, plus you have a basic gallery of images so the artist can present just a little something of what they're about. They can post a link to a YouTube or Vimeo video, and then there's a section for an artist statement or bio. So it gives a lot of options. It's up to the artist as to what they want to do. They edit and maintain the listings themselves. And that's kind of the core of it. And then we've developed additional educational resources, promotional resources. Everything provided to artists is free. And it's kind of my contribution to the community of crypto artists. Well, that's amazing how creativity and just this time, it really evolves in people having great ideas, and for you to use that time so efficiently. I find it really fascinating the way that you really said, okay, let me just do something that it could be useful for a whole community. So that's great. Thank you. And what's the future from your point of view for the NFTs? And I think also you create NFTs entrepreneur, right? Yes. Okay. So start with the bigger picture. NFTs, because they are essentially smart contracts, in terms of art, they're typically attached to a digital file, but people are also using them, say, in real estate, so that someone buys a piece of property, and the idea is that all the paperwork that could take days or longer can be executed as much more rapidly, or at least part of it, through a smart contract. And so people are exploring a lot of uses of NFTs, and we're really just at the beginning of that. In many ways, we're still at the brainstorming and proof of concept stage for the majority of what's to come. And then, as we've seen with other technologies, once you get past the initial stage, suddenly there are new opportunities available. People have larger visions than that. I'm focused on the NFT primarily as a way to identify digital content. I started, of course, with crypto art, but then I began to get more into digital collectibles. NBA Top Shot is a good example. It's very similar to a crypto art platform where you go and you see different pieces of art, you buy them. There's also often a secondary market where you can trade, sell, trade, do whatever with the art you've collected.
NBA Top Shot does that with basketball, short video clips, basically moments, highlights from basketball games, some of which are more historically important than others. So they have different kinds of value. People collect them, and then there's a secondary market where they can resell them, and the price escalates, sometimes astronomically. I mean, right now, starting last fall, we've started to see prices for digital files that are kind of hard to comprehend at times. Even those of us doing this are somewhat astounded at what's going on. I think SoRare is a company based in Europe that's focused on football, or as we call it here, soccer. You're going to see much more, I think, many more international offerings. I meant to say at CryptoArtNet, we have artists from all around the world. We have a little subsection focused on locations. And right now we have 14 crypto artists from Spain. We have numerous artists from Latin America. For some reason, Argentina is a big hotbed of crypto artists. No one's sure why, but a lot of really great art's being made there. And we're seeing more activity in Asia. There's a little bit of separation between what's happening in Asia and what's happening in Europe and North and South America. A lot of us are trying to bridge that. We really want it to be a totally international thing. Africa has more of a presence, as time is passing, but there's a lot to be done there in terms of bringing in African artists. So the potential of NFTs is not just for a wide range of use cases, but as a global phenomenon. And that's very exciting. I'm trying to, in addition to my work supporting artists, I'm starting to do more business writing about NFTs, not just in crypto art, but in collectibles. I'm really focused on the digital side though, like say the real estate example, I'm not really looking at that. My expertise is really in digital media. So what I've done is started a newsletter and just really getting going. I've also written a little bit for the Defiant, which is a website that started with a focus on DeFi, the financial movement that emphasizes decentralization. But now they're publishing a lot about NFTs and other aspects of new developments. So I'm writing some for them and hopefully going to be doing a lot more of that in the future. So of course, that's the talk lately about this amazing amount of money that someone paid 69.3 million in this bidding in Christie's. What is your opinion about it? Well, it's kind of a complex topic. Things seem a little overinflated right now. And I mean, I think that was the third highest price for a piece of art, or it's the third highest amount an artist's been paid for their work. I can't remember which it is, but for a digital file, essentially to be getting the same price as a painting by a major historical artist does seem a little out of whack. Now, at the same time, it's too early to call it a bubble, because a bubble involves, I think, almost more of a note of hysteria and everybody's got to get in. We haven't hit that point yet. A lot of us would like to see things. See, it's weird because like people who got the crazy payday for that piece of art, which is based on something like 10 years of work. He's been making pieces of art every day, and that's what went into that piece.
At the same time, it creates an atmosphere that gets much more focused on high prices. That's what all the headlines are about. And a lot of people that are making art, they're about the art first. They're excited to have a new market. There are a lot of people who have been in fields like, say, special effects for the music industry, who have always worked for clients. They suddenly are now have a market that includes them as artists. Mm-hmm. And then you also have very traditional artists who are adapting their work for a digital format, photographers, video artists. I just saw a new platform for street dance, including hip hop dance. So that are doing moments kind of like the NBA Top Shot moments. So there's a lot of activity, and the question of, is it really healthy to have pricing at this level? And how much of this is about really rich collectors artificially creating a market, in the same way that people manipulate stock markets or currency markets? There are definitely concerns about that. So right now, if I was collecting, I would be looking at lower tiers of the game, because that high level, that there are a lot of high stakes at play, and it would be very easy to get burned in coming months. So word of caution. I mean, thank you for that, because that lead us to conclude with, what is your view about where art industry going? Because right now it is the traditional art world versus this digital world. And do you see a completely separation, a completely change in the industry? I mean, what is your take as an artist and also as someone who is an expert in crypto art? Well, looking at the art scene, the Christie's auction was a big moment, because that tied the two worlds together. Sotheby's is now working on a auction of some sort with another leading artist, or artist group. It's an anonymous artist who goes by PAK, P-A-K. So it's interesting, because at a very high level, the two worlds are meeting. But what a lot of people don't realize is that there are a lot of traditional artists making crypto art. At an artistic level, we have people who've done everything from bronze sculpture to paintings to printmaking. They're finding ways to do digital art. We have people that have only done digital art. So I think a lot of the barriers between, for one thing, traditional art institutions and crypto art will continue to come down, because digital art itself is finding a place in museums and galleries. And this will only strengthen the movement of digital art into traditional institutions. I think the other side of it is educational. There are a lot of misconceptions about NFTs in the art world right now. There's been some conflict between artists from outside the scene and artists making crypto art. And so right now we're in a transition period where people are encountering the ideas, learning more about it. I think at the end of the day, when you look at the art world, there are a lot of different sectors within the art world. And you have community arts, you have high art. Certainly back in the 80s and 90s, we saw more, and even in the 70s, we saw much more popular art come into the institutions, and also a more popular awareness of major artists. So I think there'll be a sense of a separation for a bit longer,
but we're going to see those barriers come down. And I think a lot of excitement among new artists for a market that really hasn't existed until the last few years. Wow. Well, thank you so much, Clyde. I think it's been really, I mean, it is a way that you explain things that really, really is clear. Thank you. From my point of view, for me, it has been extremely useful, and I hope also for our audience is the same. But honestly, thank you so much for your time, for your generosity. Just explain us how is the game right now with crypto art. So thank you. Thank you. I really appreciate your having me on the show. Thank you so much.